Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda a su hermano en Cristo, el apologista católico Elmer Arana desde Boston, en Massachusetts. Es para mí un honor estar aquí nuevamente, pues dando una enseñanza. Hoy hablaremos de las concordancias y también de las discrepancias entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Pero antes, mis hermanos, nos vamos a encomendar al Señor. Quiero contarles que aquí está haciendo mucho frío. Hoy las temperaturas están, ahorita mismo están a menos 20 grados centígrados bajo cero. Estaremos llegando a la medianoche a los 25 grados centígrados bajo cero, y por el día de mañana estaremos entre los 30 y 40 grados centígrados bajo cero. Así que allá afuera está muy frío, pero pues aquí estamos calientitos y estamos tratando de llevar pues la enseñanza. Todos los que se van a, a estar presentes conmigo, acompañarme en el chat, que Dios los bendiga. También les pido que compartan este video para poder llegar a más personas. Así que nos vamos a encomendar al Señor en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre Santo, te pido que esta noche tú nos acompañes, Señor, que tu Santo Espíritu se derrame, Padre, para poder tener el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, para poder, entender lo que vamos a explicar, y al mismo tiempo puede llegar a más personas humildes de corazón, que todo sea sencillo y que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada persona, que podamos entender, y ante todo, Señor, el discernimiento, que tu Santo Espíritu nos ilumine nuestra mente, también nuestro corazón, para poder entender cada día más y más tu santa palabra. Así que, Señor, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por la salud. En esta noche también te pedimos, Padre, por los enfermos, por los ancianos, por las viudas, por los huérfanos, por los niños pobres, por los niños que deambulan en las calles de los países del tercer mundo, por los que tienen hambre, Señor, para que una mano poderosa, una mano generosa les conceda un pan. Y, Señor, manifiéstate, que tu providencia llegue a todo el que la necesite. También te pedimos, Señor, por las almas del purgatorio, especialmente por la más necesitada de tu santa misericordia, Señor. Sabemos que tu misericordia es grande y que el perdón puede llegar a todas partes. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te damos gracias y acompáñanos, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy les traigo un tema muy importante que a muchos les va a interesar. Hay hermanos apologistas que dicen que la Iglesia Ortodoxa no es católica. La Iglesia Ortodoxa, perdón, no es católica, pero ahora yo les voy a demostrar que la Iglesia Ortodoxa sí es Iglesia Católica. De hecho, su nombre formal es Iglesia Ortodoxa Apostólica, perdón, Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Ese es el verdadero nombre, el nombre formal de la Iglesia oriental, nuestra iglesia hermana. La iglesia realmente respira por dos pulmones: la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Occidente, y la iglesia oriental, que es la Iglesia Ortodoxa. Ambas iglesias tienen sucesión apostólica, reconocida por ambas. En el caso de la iglesia oriental, los ortodoxos, la Iglesia Católica Romana, que es la del primado de Pedro, reconoce una sucesión apostólica nunca interrumpida. O sea, podríamos decir que es
una sucesión apostólica ininterrumpida. Y pues esta comunión cristiana, esta iglesia cristiana, cuya antigüedad tradicionalmente pues se remonta hasta Jesucristo y a los 12 apóstoles, pues se demuestra también que viene de Jesucristo porque es su primer pues patriarca. En este caso es el patriarca, el apóstol Andrés, que es hermano del apóstol San Pedro. Sabemos que el primero de los apóstoles que reconoció a Jesucristo es San Andrés, y Andrés era pues hermano de Simón Bar Jonás, que es el apóstol Pedro. Ambos son hermanos, pero realmente pues en cuestiones de primacía, la primacía la tiene el apóstol San Pedro. Así lo dice la Biblia en San Mateo capítulo 10, versículos del 2 al 4. Entonces ahí la Biblia utiliza, Mateo 10, 4, utiliza la palabra protos, que es el principal, el jefe. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, apostólica, ortodoxa, cuenta entre 250,000 y 300 millones de fieles en todo el mundo. Su rito es el rito bizantino y utilizan el calendario juliano. Por eso hay una diferencia cuando se celebra la Navidad, porque nosotros utilizamos lo que es el calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII. Su gobierno eclesiástico, pues es el Santo Sínodo de cada iglesia autocéfala. Esta es la iglesia oriental. Entonces, como vemos, la iglesia ortodoxa sí es católica, o sea, pues en verdad a nivel de jurisdicción no dependen del gobierno de la Santa Sede, o sea, del Vaticano, del apóstol San Pedro, que en este caso el Papa, el Papa Francisco es el sucesor 266 de San Pedro. Ellos no están bajo la jurisdicción, digamos, de gobierno del apóstol San Pedro, pero sí es católica, porque por sucesión apostólica sabemos que vienen de nuestro Señor Jesucristo. Quería yo mostrarles un poquito más información acerca de la iglesia ortodoxa. Déjenme ver, voy a ver si puedo conseguir algo para mostrarles un poquito más que tenía de la iglesia la iglesia católica apostólica ortodoxa. Eso es, el mismo nombre lo dice, iglesia católica apostólica ortodoxa. Esto para muchos hermanos, perdón, que dicen que la iglesia ortodoxa en verdad no es católica. La iglesia ortodoxa se considera heredera de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del Mediterráneo. Por eso llamamos nuestra iglesia hermana, que es la iglesia oriental. Hace un reclamo que no es aceptado por las iglesias ortodoxas orientales. Su doctrina básicamente se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes son los 7 concilios ecuménicos, y comparte esto con la Iglesia Católica Romana. Estos concilios ecuménicos tuvieron lugar en los siglos IV al VII, quizás hasta el siglo VIII. Tras varios desencuentros y conflictos, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana se separaron en el llamado cisma de Oriente y Occidente, que se dio el 16 de julio del año 1054. Ese fue el gran cisma que separó a las iglesias. El cristianismo ortodoxo se difundió por Europa Oriental gracias al prestigio del Imperio Bizantino y a la labor de numerosos grupos misioneros. O sea, pues aquí estamos hablando de Constantinopla. De hecho, pues ellos vienen o tienen o reconocen un primado de honor
a lo que es el patriarca de Constantinopla. La iglesia ortodoxa está construida por 14 o según algunas de ellas 15 iglesias autocéfalas. Esto es a lo que yo les decía como parte del gobierno eclesiástico, que es el Santo Sínodo de cada iglesia autocéfala. Y también las cuales, aunque mantienen entre sí la unidad doctrinal y sacramental, son gobernadas por una jerarquía independiente encabezada por un patriarca, arzobispo o metropolitano. Por ejemplo, el patriarca de Alejandría o el patriarca de Antioquía o el patriarca de Jerusalén, que hace de autoridad suprema en su propia iglesia, reconociendo entonces un primado de honor, como ya repetí, el patriarca de Constantinopla. Entonces, vamos a entrar de lleno, hermanos, mientras hay alguien de los hermanos que va entrando ya al chat y que está saludando. Vamos a entrar entonces a lo que es directamente el tema, las concordancias y las discrepancias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La teología ortodoxa concuerda generalmente con la teología católica, pues ambas poseen una herencia común en el orden dogmático y aún ascético y litúrgico. Los ortodoxos poseen un gran número de elementos primordiales de la iglesia verdadera de Cristo, o sea, de la iglesia católica romana, como son, entre otros, el bautismo con todos los demás sacramentos y por consiguiente sus respectivas gracias sacramentales, la sucesión apostólica en el episcopado y en el sacerdocio, aunque no admiten la institución del primado jurisdiccional romano. Esto es lo que me refería a lo que es el primado de Pedro, pero sí, como ven, están todos los elementos más que concordamos ante todo en la doctrina. Quizás las diferencias son más que todo en lo dogmático, pero no en doctrina. O sea, pues en el orden dogmático hay ciertas diferencias, pero no sería pues en doctrina. Los poderes eclesiásticos de orden en toda su plenitud, con un verdadero y auténtico episcopado de jurisdicción. A pesar de las discusiones entabladas por algunos teólogos católicos en este campo, que sostienen que en virtud del cisma ha quedado cortado todo influjo directo con el pastor supremo, del que proviene toda jurisdicción. En todo caso, puede ser efectivo en virtud de la economía pastoral de toda la iglesia y de magisterio a través de los concilios, santos padres de Oriente, vida litúrgica, etcétera. Aunque por efecto de la ruptura en estado restringido y precario, la tradición ascética y espiritual de la iglesia primitiva, con la vida monástica, que en su santidad visible, el culto a la Santísima Virgen, de la que el Oriente siente alta estima y veneración, aunque por otro lado y por razones diversas, nieguen luego sus grandes privilegios de la concepción inmaculada y de su asunción a los cielos, más bien como dogmas que como doctrina. Y a esto me refería. O sea, pues hay ciertas diferencias en creer en cuanto a lo dogmático, pero no doctrinal. O sea, esto es que quede muy, muy claro. Por eso no se puede considerar que ellos sean protestantes, porque doctrinalmente creen lo mismo que la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia católica romana. La veneración de los santos después de las grandes luchas sostenidas con ocasión de la herejía iconoclasta, además una buena cantidad de fórmulas oracionales, la mayor parte, en fin, un tesoro dogmático. En cuanto a las discrepancias doctrinales, hasta el momento de la separación no existió prácticamente ninguna. Han surgido luego el amparo de los recelos y antipatías y como consecuencia de la imprecisión y anquilosamiento doctrinal de determinadas épocas del Oriente. Seguimos entonces pensando y diciendo y afirmando que hay ciertas diferencias en cuanto a los dogmas, o sea, pues en lo dogmático, pero no en doctrina. La misma doctrina que creemos los católicos romanos lo creen ellos, o sea, pues ellos creen que Jesucristo es Dios, creen en el sacerdocio,
en la sucesión apostólica, aunque ellos tienen su propia sucesión, como ya dije al principio, vienen del apóstol Andrés. Pero esto también es reconocido por la Iglesia de Jesucristo. En cuanto al número exacto de divergencias, discrepan los diversos autores, oscilando entre la media docena que ponen algunos hasta las 60 y tantas que cuentan otros. Los polemistas del siglo pasado, mezclando cuestiones dogmáticas con otros rituales y disciplinares, han legado listas interminables. Focio, en su encíclica a los obispos orientales del año 867, reprocha a los latinos los siguientes errores. Mire cómo él reprocha a los latinos los siguientes errores. Dice, la doctrina de la procesión del Espíritu Santo. O sea, ahorita se nos cuestiona. Aquí hay una diferencia, porque nosotros los católicos romanos decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, mientras que ellos dicen que procede únicamente del Padre. Bueno, este es el mentado filioque, que es la diferencia quizás más grande, donde empezaron ciertas diferencias que llevó a la ruptura o al cisma del año 1054. Sin embargo, hay otros factores mayores que provocaron este cisma, que también tiene que ver mucho con lo político. Pero bueno, también está el primado pontificio, que es una cuestión que se nos reprocha, y la anexión del filioque al símbolo del niceno constantinopolitano, que es lo que les decía. O sea, pues es la diferencia, como la iglesia pues lo agrega a lo que es el credo, que no solo nace del concilio de Constantinopla en el año 381, sino que ya venía o ha iniciado en el año 325 en Nicea, pero se completa entonces en Constantinopla. Añadía además algunas otras acusaciones de carácter más bien litúrgico o disciplinar, como el ayuno de la cuaresma y de los sábados, el celibato sacerdotal, etcétera, que no son materias propiamente dogmáticas o doctrinales. Hay que hacer ver también que en el rito bizantino, o sea, en la iglesia oriental, los sacerdotes sí se pueden casar. Miguel Cerulario, voy a repetir el nombre, Miguel Cerulario, en una carta al patriarca Pedro de Antioquía, enumera hasta 22, o sea, 22 diferencias, de los que tan solo 4 pueden considerarse de carácter doctrinal dogmático. La doctrina del filioque y su anexión al símbolo, el primado romano y el uso del pan ácimo. A partir de esta época, el número de errores latinos va aumentando. A finales del siglo XI se escribe el Opusculum contra Francos, que recoge 28, tomados en gran parte de Cerulario en 1231 y el año 1232, en una discusión entre el franciscano Bartolomé y el obispo de Corcira, Gregorio Bardanes, se aducen nuevos errores sobre la vida futura. A mediados del siglo XIV, Nicolás Cavasilas afirma que la presencia sacramentaria de Cristo en la Eucaristía no se realiza por las palabras de la consagración, sino por la de la epiclepsis, que es la invocación al Espíritu Santo. El padre Palmieri cita hasta 62 errores que diversos autores ortodoxos achacan a los latinos. O sea, hay una acusación de la iglesia oriental a la iglesia occidental. Si de los autores particulares pasamos a los documentos oficiales, tanto ortodoxos como católicos, observamos que se muestran más sobrios y los reducen a media docena de cuestiones fundamentales. Por parte católica, cabe mencionar a los concilios de León y Florencia, ambos unionistas, de 1234 y 1439 respectivamente. En el de León y en la profesión de fe presentada por Miguel Paleólogo, se menciona solo como puntos esenciales la procesión del Espíritu Santo, el purgatorio, la retribución inmediata, el uso del pan ácimo y el primado.
En el florentino vuelven a definirse solamente algunos: la cuestión del purgatorio, la procesión del Espíritu Santo, la anexión del filioque al símbolo niceno constantinopolitano y el primado romano. A partir de este concilio queda consagrado el número de 5, que expresa numeramente esas diferencias. O sea, estamos hablando únicamente de 4 o 5 diferencias, más que todo dogmáticas. O sea, no es una gran cosa. Hay más cosas en las que concordamos, en las que estamos unidos con la Iglesia Oriental, a una diferencia grande doctrinal. Y como ya dije, no es una diferencia de doctrina, sino más que todo, pues, en el aspecto dogmático. Y bueno, dice, considerando ahora algunos documentos ortodoxos, el más antiguo que se conserva es una fórmula de la abjuración para los católicos que se pasaba a la ortodoxia y que data del año 1484. Contiene un anatema general contra el CONC, o sea, pues una condena o una maldición, como usted lo quiera tomar. Florentino, y hace mención especial del filioque y de los ácimos. En el año 1643, los patriarcas ortodoxos examinan y aprueban la traducción griega de la confesión de Pedro Moguila, en la que el autor adopta una postura casi católica en la mayoría de las doctrinas. Pasa por alto, es verdad, la cuestión del filioque, pero profesa abiertamente la doctrina católica sobre la consagración, la doctrina de la concepción inmaculada de María y la doctrina católica sobre la vida futura. Rechazó, en cambio, la doctrina del primado, proclamando la igualdad bajo la única cabeza, Cristo, de todas las iglesias. Entonces, ya si nos damos cuenta, ya hay alguien que le da más la razón a lo que es la iglesia oriental, o sea, a la iglesia occidental, que en este caso es la Iglesia Católica Romana. En el siglo pasado, dos nuevos dogmas vienen a unirse a las cuestiones antes citadas: los dogmas definidos de la Inmaculada Concepción de María y el de la infalibilidad del Papa. La nueva lista de divergencias la podemos hallar en la respuesta que el patriarca Antimo VII de Constantinopla dio a la carta Orientalium Dignitas de León XIII, invitándolos nuevamente a la unión con Roma. En su contestación enumera Antimo los siguientes errores: la doctrina del filioque y su anexión al símbolo, el bautismo por aspersión o infusión, el pan ácimo, las palabras de la consagración, la comunión bajo ambas especies, el fuego del purgatorio, la perfecta remuneración antes del juicio final, las indulgencias, la inmaculada, la infalibilidad pontificia y el primado romano. Para superar estas divergencias, hace años que están en contacto teólogos católicos y ortodoxos, animados por los pontífices romanos, con el objeto de allanar el camino para la deseada vuelta de los ortodoxos a la unidad católica de la iglesia. O sea, es más probable, y estamos hablando de porcentajes más altos, de una unión de las dos iglesias que ciertas diferencias que nos puedan, pues, separar aún más. O sea, estamos más cerca de estar unidos. Realmente hay que orar mucho para que las dos iglesias sean una sola, porque las dos tienen, la verdad, la doctrina es casi la misma. Hay ciertas diferencias únicamente en el aspecto dogmático, pero es más lo que nos une que los que nos dividen. Entonces debemos de orar para que se dé esta gran unión entre pues las dos iglesias. Sabemos que la Iglesia Católica Romana es la iglesia de Jesucristo y es la que cuenta con más fieles en todo el mundo. Estamos hablando de 1.300 millones, poco más de 1.300, casi 1.400 millones de católicos romanos en todo el mundo. Pues la razón exacta es que el mundo sabe, la gente sabe que esta es la iglesia verdadera. Pero como repito, ambas tienen sucesión apostólica, ambas vienen de Cristo, ambas dependen de
de dos apóstoles que son incluso hermanos, Simón Bar Jonás, que es hermano de Andrés. Entonces, las iglesias son hermanas. La iglesia ortodoxa es una iglesia católica. Vamos a hablar un poquito de las diferencias que nos han, que las diferencias que se tienen, ante todo en el aspecto del primado de Pedro. Puede decirse que esta es la piedra angular de toda la controversia. En este punto concreto, el tiempo ha ido abriendo cada vez más el abismo que nos separa. Se trata del primado de jurisdicción, porque un primado de honor o incluso de dirección, primos inter pares, los ortodoxos no tendrían mayor dificultad en admitirlo. El problema puede ser y es doble. Esto es un primado relativo a la persona de San Pedro en relación con los demás apóstoles y el primado del obispo de Roma con relación a la Iglesia Universal y por tanto también a la ortodoxa, porque en un principio negaban tan solo el romano, aún admitiendo el de San Pedro. Ello mismo arrastró también el desarrollo de un concepto equivocado de la Iglesia. Desde el punto de vista escriturístico, la perícopa famosa de tú es Petrus fue interpretada de muy diversos modos, como si se tratara de una proposición asertiva tan solo y no exclusiva que excluyera a los demás apóstoles de las prerrogativas que se prometían a Pedro, o como si aquella piedra en que habían fundamentarse la iglesia fuese el mismo Cristo, o a lo más la fe en él, que era común a Pedro y a los demás. Dígase lo mismo de la interpretación del pasaje del Tiberíades, donde ya de hecho se concede a Pedro el primado sobre los demás mediante el encargo personal de apacentar las ovejas y corderos. Esto específicamente y concretamente hablando de lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, donde Jesucristo le dice a Pedro 3 veces: ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Le repite de segunda vez y le dice, tú sabes que te quiero. Le pregunta por segunda vez: ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a repetir por tercera vez y Pedro dice, se entristece. Dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Se entristece San Pedro y le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero. Jesucristo le dice por tercera vez, apacienta mis ovejas. Por eso es de que Pedro es el pastor universal de la iglesia y él es el encargado de pastorear la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí se da el primado sobre los demás, entonces, mediante este encargo personal de Cristo de apacentar los corderos y las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de Mateo 16, 18, donde Jesucristo le dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces hay una primacía de Pedro que Mateo 10, 2 al 4 lo llama como el protos, el principal, el jefe. Y también tenemos ya en Mateo 16, 19, donde Jesucristo le da la autoridad a Pedro, que es algo diferente a Mateo 18, 18, donde se le da a todo el colegio apostólico, pero ya en Mateo 16, 19 se le da solo a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, ¿verdad? Entonces, pero antes dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, aprobado para la fe. Ahí es donde se le da la autoridad. La llave significa pues autoridad, poder, sucesión, y se le está dando únicamente a Pedro. Mientras que allá en Mateo 18, 18, sí es para el colegio apostólico, pero no se está dando una llave que represente la autoridad que está prefigurada allá en Isaías capítulo 22, versículos 20 al 22. Esto entonces en cuanto al cargo primacial de Pedro, o sea, la primacía de Pedro. Luego vienen las discusiones sobre la explicación de la conexión de este primado con la sede romana, puesto que el obispo de Roma es precisamente el sucesor formal de Pedro en todas sus prerrogativas primaciales y eclesiales. A este primado del obispo de Roma
quieren oponer los ortodoxos sus propios primados, como el de Constantinopla primero, luego el de Moscú, la tercera Roma, o el de Jerusalén por ser la ciudad del Señor. Pero como ya repetí, Mateo 10:4, Mateo 10:2, Mateo 10:4 dice, el protos, el jefe, él es el primero, el jefe de todos los apóstoles. Pero luego se agrega otra controversia en la que ellos no están de acuerdo, y es la infalibilidad del Papa. Aquí viene otra diferencia en la que ellos no están de acuerdo, donde ellos dicen pues que el Papa se puede equivocar, y esto también lo creemos los católicos. El Papa, hablando personalmente, él se puede equivocar porque es humano, pero cuando hablan ex cátedra no se puede equivocar porque es guiado por el Espíritu Santo y habla en unión o acompañado de todo el colegio apostólico. Entonces, aquí está la diferencia, la infalibilidad pontificia. Desde el comienzo mismo de la ruptura en el año 1054, sostuvieron los ortodoxos que la Iglesia occidental y por tanto el romano pontífice carecen de esta prerrogativa que ciertamente concedió Cristo a su Iglesia universal. Precisamente como hemos visto, quieren justificar el estado de ruptura por los diversos errores que atribuyen a la Iglesia occidental, o sea, la Iglesia católica romana. Pero errores que por el mismo hecho no pueden conciliarse con este carisma de la infalibilidad. La animadversión creció sobremanera desde que la doctrina fue definida como dogma en el Concilio Vaticano I. Por eso los autores ortodoxos se ingenian para acumular argumentos en contra en sus estudios y manuales teológicos. Sus objeciones principales pueden reducirse a las siguientes. 1. La definición vaticana, dicen, es oscura, equívoca, ambigua y llena de falacia. Según ella, no es posible saber cuándo el Papa define ex cátedra. Pero esto ya está regulado, todos sabemos y cualquiera lo sabe, que si, por ejemplo, un periodista le pregunta en un viaje al Papa en el avión o cualquier, y él da su punto de vista personal, él se puede equivocar. Pero cuando hablan ex cátedra, cuando habla en nombre de todo el colegio apostólico, entonces el Papa no se puede equivocar porque está guiado por la luz del Espíritu Santo. 2. El dogma católico de la infalibilidad pontificia afirman los ortodoxos, ha despojado a la Iglesia Universal de esa dote preciosísima con la que su esposo, o sea, Jesucristo, la adornó, para entregarle solo al Papa supuesta la infalibilidad personal del Papa. Son por el mismo hecho inútiles y superfluos los concilios ecuménicos. 3. El mismo dogma de la infalibilidad pontificia, insisten los adversarios, diviniza a un hombre mortal. Por eso ha de tenerse como contrario a la razón y a la religión cristiana. 4. Engendra, además, añaden escándalo en cuanto supone la coexistencia de la infalibilidad con un estado de pecado en el mismo sujeto, ya que el Papa, como hombre que es, puede ser también un pecador. Eso no se niega, eso cualquiera lo sabe. El Papa es pecador, el Papa peca con oír, el Papa peca con ver. Eso todos lo sabemos, pero eso no le quita méritos a que él pueda tener la infalibilidad papal guiado con la luz del Espíritu Santo. No se lo quita. 5. El autor griego Nectario Kepalas quiere demostrar que la infalibilidad papal favorece al racionalismo y al libre examen, pues desde el momento en que la infalibilidad se concede a una persona particular, ya cualquiera otra querrá o podrá querer gozar del mismo privilegio. 6. El consentimiento moral casi unánime de los obispos con el Papa no obvia los peligros y dificultades que provienen de esa infalibilidad, pues los obispos latinos no son más que dóciles y humildes servidores del Papa. Y 7. Por fin los adversarios dicen que este dogma va directamente contra los errores cometidos por algunos papas como Liberio, Vigilio, Honorio, etcétera, etcétera. Bueno, nos toca entonces ir respondiendo aquí a cada una de estas objeciones que a veces se deben sencillamente a que sus autores no han entendido en qué consiste la definición católica sobre la infalibilidad papal. O sea, deben de estudiar qué dice el dogma. En todo caso, hay que señalar como más radical que esta doctrina sobre la infalibilidad pontificia no entra evidentemente dentro de los módulos
de la teología ortodoxa, que defiende una estructura de la iglesia meramente conciliar, tanto en la concepción más rígida, eslavófila de Komiakov y sus discípulos, como en lo más tradicional. Bueno, ahora vamos a ver otro punto de divergencia, otra diferencia entre los ortodoxos y los católicos romanos, que es el filioque, o sea, el procedimiento del Espíritu Santo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Constituye entonces el filioque una de las razones que, al decir de los ortodoxos, influyeron más en el hecho de la separación, o sea, del cisma del año 1054. Así lo han presentado generalmente los historiadores, los teólogos y los juristas. Hay dos cuestiones distintas dentro del mismo problema. Primero, la doctrina misma trinitaria, la procesión del Espíritu Santo, y luego la anexión de la palabra filioque al símbolo niceno-constantinopolitano, que en su redacción original no lo tenía. La mayoría de los ortodoxos, siguiendo en esto la doctrina de Focio, que la expuso con toda amplitud, atacan a la misma doctrina católica de la procesión del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo conjuntamente, como de un solo principio. La teología ortodoxa quiere sostener desde Focio en adelante que la tercera persona de la Santísima Trinidad solo procede del Padre, pero que no procede del Hijo. De ello se trató ampliamente en las diversas sesiones del Conc de Florencia, o sea, el Concilio de Florencia, en el que no solo la doctrina, sino también lo referente a la anexión quedó definitivamente sancionado por la correspondiente definición conciliar. Así lo dice el Dessinger también en el numeral 1300 y 1302. Pero también hay divergencias sacramentales. Mire que el tema es bien amplio y el video pienso terminarlo en 1 hora, pero yo pienso que no me va a alcanzar para terminar todo el tema, pero por lo menos vamos a agarrar lo más importante, lo más concreto. Hay divergencias sacramentales. Dice, la doctrina sacramentaria de los ortodoxos es generalmente igual a la católica. Las diferencias y discrepancias que existen han sido y son ya desde los primeros tiempos más bien disciplinares. Su definición de sacramento coincide sustancialmente con la católica. Así lo define Pedro Moguila. Sacramento es aquello que, por lo que bajo una especie sensible, se causa o confiere a las almas de los fieles la gracia de Dios invisible, instituida por Cristo y mediante el cual consigue cada uno de los fieles la gracia de Dios. En cuanto a su número, aceptan y definen comúnmente como los católicos el número 7. O sea, pues ellos también aceptan 7 sacramentos. Aquí hay una coincidencia muy grande. Sin embargo, entre algunos modernos hay quienes sostienen no poder asegurarse con certeza el número setenario, pues no consta ni en las escrituras ni en los santos padres y no ven razón para aceptar el decreto tridentino. Otros, en cambio, quieren incluir entre los sacramentos el santo hábito, en el que se incluye la virginidad, la consagración y dedicación de las iglesias y la profesión monástica, como indicaba en su tiempo Damasceno, el estudista. Hay también, aunque no entremos en ello, en la determinación de los efectos de los sacramentos, donde se dan sentencias diversas y algunas opuestas a la católica. En el sacramento del bautismo, respecto de su materia remota, todos admiten el agua. En cuanto a la aplicación próxima, reconocen solamente la triple inmersión. La fórmula suele ser en el nombre de Dios, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la fórmula trinitaria también estamos muy de acuerdo con los ortodoxos. Se discute la validez del bautismo por ablución o por aspersión. Modernamente prevalece entre ellos la tendencia a admitir la validez, pero negando la licitud. Otro punto oscuro es su validez cuando es administrado por herejes, incluso por los católicos. De hecho, en algunas comunidades prevalece la práctica de rebautizar a los latinos y a los mismos orientales católicos cuando se da el caso de que alguno de ellos pase a la ortodoxa, o sea, en el cambio de iglesia. En el sacramento de la confirmación, la divergencia más notable es la iteración. Actualmente niegan el carácter definitivo de la confirmación. Si bien por considerarse como un complemento del mismo bautismo, entre ellos no es menester
repetirlo, pero sí lo repiten con los conversos a la iglesia ortodoxa o con los apóstatas. En el sacramento de la penitencia se nota entre los rusos alguna influencia protestante. El que absuelve invisiblemente los pecados es el mismo Cristo. Y el sacerdote solo se limita a anunciar el perdón conforme a la teoría protestante. La principal diferencia puede estar en la eficacia del sacramento, que para algunos no solamente se extiende a la culpa y a la pena eterna, sino incluso a toda la pena temporal. Las penitencias que impone el confesor no tienen valor satisfactorio, sino únicamente pedagógico o medicinal. Por la misma razón, tampoco admiten a veces el valor de las indulgencias, otra reminiscencia del flujo protestante. Si bien a veces las conceden los patriarcas, pero más para desatar vínculos eclesiásticos como excomuniones, censuras, etcétera, o para perdonar los pecados olvidados o callados en la confesión. Su fórmula de absolución es deprecativa. En cuanto al sacramento del orden, la única cuestión distinta es la de carácter sacramental. Los antiguos reconocían su carácter indeleble. A mediados del siglo IX comenzaron a negar algunos esta doctrina, pero vuelve a admitirla nuevamente. En el aspecto disciplinar existen diferencias en el punto del celibato, riguroso entre los católicos y opcional en cierto grado entre los ortodoxos. Pues si quieren pueden contraer matrimonio antes de recibir el diaconado, pero no después. Por eso es de que la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, los sacerdotes sí se pueden casar. O sea, pues, si ya estaban casados, pueden optar al ministerio del sacerdote, igual que los diáconos, como ya acabo de leer, pero no después. No después. Ahí pues ya entraría en el aspecto del celibato, que en la iglesia católica no se pueden casar, o los casados no pueden optar a lo que es el sacerdocio, pero sí al de diácono permanente, porque eso sí se permite en la iglesia católica. O sea, el diácono que tenga cierta edad puede optar, pues, o sea, aunque esté casado, puede optar al diácono, que es el tercer grado del sacerdocio, siempre con el consentimiento de la esposa, y una vez fallecida esta, no volverse a casar, entre ciertos requisitos que nos da pues la iglesia occidental. En cuanto al sacramento del matrimonio, defendieron un tiempo que los ministros del sacramento eran los mismos contrayentes. ¿Cómo sostenemos nosotros los católicos? Nosotros creemos que los ministros son los mismos contrayentes. Después apareció la sentencia de que el ministro es el sacerdote. La principal divergencia está en el alcance que dan a la indisolubilidad, que entre los católicos es absoluta cuando se cumplen las debidas condiciones necesarias, y entre los ortodoxos admiten determinadas excepciones, apoyándose en San Mateo e interpretando más libremente sus palabras. Permiten el divorcio por razones de adulterio, de enfermedad incurable o contagiosa, etc. El sacramento de la unción lleva entre los ortodoxos el nombre de eukeleo. Las diferencias tienen su origen sobre todo en la práctica ritual del sacramento. En cuanto a sus efectos, rechazan la confrontación del alma en las luchas de la agonía. No hacen mención de la delección de las reliquias del pecado y de la remisión de la pena temporal. No niegan estos efectos sobrenaturales de perdonar los pecados, pero defienden que su efecto primario es la salud corporal. Como consecuencia, se administra el sacramento no solo a los enfermos graves, sino a toda clase de enfermos. Es más, a veces llega a conferirse incluso a los sanos como remedio preventivo de la misma enfermedad. Con respecto al sacramento de la Eucaristía, existen más divergencias y de tipo doctrinal que los anteriores. El uso del pan fermentado en la materia remonta al sacramento, todos convenimos. Esto es que ha de ser pan. La divergencia nace cuando se trata del sí ha de ser pan ácimo, o sea, pan sin fermentar, o pan fermentado. Generalmente sostienen que es ilícito el uso del pan ácimo, que usa como materia del sacramento de la Iglesia Latina. Ha habido autores que han defendido incluso su invalidez. Al menos la tienen como materia dudosa. La doctrina católica en este punto es clara y quedó definida ya en el Concilio de Florentino, que la consagración puede hacerse tanto en pan ácimo como fermentado.
pero que cada iglesia debe atenerse bajo licitud al uso establecido en ella. Así nos dice el Denzinger 1303. 2. La epiclepsis se conoce con este nombre la invocación pronunciada por el celebrante para pedir a Dios Padre que se designe enviar al Espíritu Santo sobre el pan y el vino puestos en el altar a fin de que los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, esto se le llama epiclesis. La fe católica enseña que las palabras mismas de la institución o consagración obran ya de por sí solas esa transformación o transustanciación misteriosa. La teología ortodoxa, en cambio, sostiene que dicha transustanciación solo se opera definitivamente después de pronunciada la epiclepsis que la sigue. La comunión bajo ambas especies. 3. La comunión bajo ambas especies. La costumbre era en general en las iglesias ortodoxas y en las iglesias católicas de rito oriental. Al darse la separación, afirmaron no solo la legitimidad de ese uso, sino la ilegitimidad del contrario que había prevalecido en la iglesia latina. Argumentan como si fuera contra la naturaleza misma del sacramento, que como tal es una reflexión y por tanto decían exigiría los dos elementos de la comida y de la bebida, o se apoyaban en textos bíblicos. De lo que afirman se deduce que es necesaria la comunión bajo ambas especies, sea sobre el pan y el vino, en el orden a la salud eterna. Si no comieres la carne del Hijo del Hombre y no bebieres su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. El concilio tridentino salió ya al paso de esas objeciones. Aunque Cristo instituyó y entregó a los apóstoles en la última cena este venerable sacramento bajo las especies de pan y vino. Sin embargo, esa institución y entrega no pretenden precisamente que todos los fieles queden obligados a recibirlo bajo ambas especies por mandato del Señor. Porque el que dijo nisi manducaberitis Carmen fili homilis es viveritis y es sanguineum non abebitis vitam in bobis, dijo también el que dijo que el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre no tiene vida eterna. Y bueno, y finalmente el que dijo también el que no come la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre no tiene vida eterna. O sea, refiriendo exclusivamente a lo que es Juan 6:53. Por eso es importante estar en comunión con Cristo y comer su carne y beber su sangre, que es pues la Eucaristía. Entonces, lo que aparece implícito en las afirmaciones tridentinas es que el motivo principal que indujo a Cristo a utilizar el pan y el vino en la institución y entrega la Eucaristía fue el aspecto sacrificial, más que el aspecto sacramental, aunque ambos quedan igualmente incluidos en el mismo sacramento. De ahí que solo aquellos cuya comunión tenga razón de cumplimiento sacrificial quedan obligados a la comunión bajo las dos especies, y estos son solamente los clérigos que hacen el sacramento. Hay también discrepancias disciplinares en cuanto a la concelebración eucarística y en cuanto a la práctica de dar la comunión a los niños que no han llegado al uso de razón. Esta práctica es considerada necesaria por algunos teólogos eslavo-bizantinos, ya que no nos dicen por ser alimento espiritual, los niños tienen necesidad de él, y lo mismo que del alimento material. Luego también están las divergencias mariológicas. Aquí es ante todo, como yo dije al principio del video, en cuestiones de dogmas. El pueblo ortodoxo es profundamente mariano y sus autores tratan con especial simpatía los temas mariológicos, aunque paradójicamente vengan a negar en la Virgen algunas de sus más ricas prerrogativas. La bibliografía ortodoxa es abundante y un indicio, por tanto, de esa piedad mariana. Hemos de tener en cuenta que la misma piedad es ya una especie de doctrina, muchas más entre los orientales, para quienes intrínsecamente unidas van a la ley de orar y la de creer. Puede decirse que la vida privada del pueblo oriental está estrechamente vinculada a la devoción mariana. Lo manifiestan sobre toda su devoción a los íconos y santuarios marianos, tan profundamente repartidos por todo el oriente. Sin embargo, los modernos disienten de los católicos con respecto a las dos grandes prerrogativas marianas,
la concepción inmaculada de María y la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Aquí hay ciertas cosas de los dogmas que los ortodoxos no están de acuerdo. Bueno, esto realmente, pues, prácticamente lo básico de lo que ellos están, pues, negando. Pero quería entrar más también en las cuestiones doctrinales. Bueno, vamos a seguir un poquito mejor con las diferencias, porque también hay otras divergencias también en lo que es los novicismos, pero también de lo que hablábamos en los temas mariológicos. Vamos a centrarnos un poquito más en los temas mariológicos. El dogma de la Inmaculada Concepción, que en la que ellos pues no están en cierto punto no están de acuerdo. El catecismo de Calínicos habla así de la Virgen en sus prerrogativas esenciales. Nuestra iglesia llama a la bendita Virgen María Madre de Dios, porque verdaderamente lo ha engendrado. Inmaculada, porque fue purificada de toda mancha al descender sobre ella el Espíritu Santo, después de la visita del ángel, y siempre virgen, porque conservó la virginidad antes, durante y después del parto. O sea, aquí tenemos cierta coincidencia, cierta afinidad. No tenemos problema con eso, con los ortodoxos. Entonces dice, pero, bueno, y dice, antes, durante, después del parto. Tenemos aquí entonces 3 puntos bien definidos de Mariología Oriental. La maternidad divina la admiten todos sin excepción. O sea, ellos creen en la maternidad divina de María. Creen que María es Madre de Dios. Fue esta su grande gloria en la condenación de los nestorianos. La prerrogativa de la Inmaculada se le concede también, pero entendida en el sentido expresado por Calínicos, que no es el concepto propio de nuestro dogma. Y finalmente la virginidad también es admitida por todos. O sea, los ortodoxos también admiten la virginidad perpetua de María, pero dicen, María fue virgen antes, durante y después del parto. Ellos también están de acuerdo con la doctrina católica. Entonces, como les digo, la diferencia más que todo es dogmática, pero no doctrinal. Es posible que los ortodoxos, no admitan el dogma de la Inmaculada Concepción, tal como lo definió la Iglesia Católica, en parte porque tienen un concepto erróneo de la misma doctrina. Muchos creen que concepción inmaculada es equivalente a concepción sin varón, es decir, virginal. Ya en sus tiempos antiguos disipó esta mala inteligencia entre sus contemporáneos San Andrés Cretense. Aún algunos eruditos lo entendieron así y lo dejaron consignado en sus escritos. En cualquier caso, la oposición actual al dogma es fuerte. A raíz de la definición del año 1854, reaccionó vivamente en contra de toda la iglesia bizantino-eslava. Los bizantinos afirmaban casi unánimemente que la Virgen había sido concebida sin pecado, aunque no determinaban en qué tiempo había sido definitivamente purificada. Pues aunque algunos hablaban del día de la Anunciación, pero parece que se refería más bien a la liberación de la concupiscencia. Desde entonces comenzó a negarse ya expresamente la doctrina de la Inmaculada, tal como la exponía el dogma católico. Sobre ello escribieron teólogos como Galifrones en su catecismo, Constantino Koidakis en el suyo del año 1906, Nectario Kepalas en el año 1915, Nicolás Damalas, J. Mesolaras, Cresto Androustos, etcétera, hasta los más modernos que hoy día son generalmente contrarios al dogma. También en la iglesia rusa aparecieron enseguida las reacciones en contra. Antes habían tenido no pocos defensores de su doctrina, sobre todo entre los teólogos de la Academia de Kiev. Tras la proclamación comenzaron las reacciones. Inocencio Novogorodov, director de la Academia Eclesiástica de Kazán, Andrés Nikolaevich y muchos más. El dogma de la Asunción, este dogma definido en el año 1950, no ha tenido tantos adversarios como el de la Inmaculada, pero casi no merecía la pena mencionarlos entre las divergencias, pues ha habido casi unanimidad completa entre ambas iglesias sobre
sobre todo después del momento de su definición. Se han dejado oír algunas voces discordantes, sobre todo entre los griegos, lo mismo que en la iglesia latina. También en la oriental, su iconografía y su piedad cristiana son un argumento espléndido en favor del dogma. Los griegos la llaman quimisis, los rusos uspienie, y ambos términos tienen una misma significación: el dulce sueño o muerte de la Madre de Dios, que celebran ellos con este suave título de la dormición. El sentir unánime de todo el Oriente lo refleja así el Catecismo Breve de Pedro Moguila. Según la doctrina de San Juan Crisóstomo, todos los santos resucitarán el último día, a excepción de la Virgen Santísima, que ha sido ya elevada al cielo en cuerpo y alma. Ni más ni menos la misma doctrina que define el dogma, aunque se abstienen de pronunciarse sobre el hecho histórico de su muerte natural y física. Bueno, aquí vemos otra concordancia de la iglesia oriental con la iglesia latina. Y bueno, hay más divergencias, como ya dije, en los novicismos. La doctrina de los novicismos es una de las más intricadas y contrapuestas que agitan entre sí a los mismos ortodoxos. Por eso es difícil su estudio y sistematización para los latinos. En ningún otro tratado de teología se da tanta variedad de opiniones y tanto cambio de sentencias con el correr de los siglos. Siempre entre ellos mismos los puntos más controvertidos son los siguientes: la existencia, naturaleza y modo de juicio particular; la naturaleza de la retribución y el estado de las almas separadas antes del juicio final; la existencia de algún estado y lugar intermedio entre el cielo y el infierno, es decir, el estado de purificación o el purgatorio; la mutabilidad entre la suerte de algunos condenados y la naturaleza de la visión beatífica. Quizá todos ellos pudieran englobarse entre dos puntos principales: la inmediata retribución del alma después de la muerte y la naturaleza del purgatorio. Pero para zanjar definitivamente la doctrina de las diversas cuestiones controvertidas, el Concilio de Florencia decidió englobarlas todas ellas en un decreto definitorio sobre los novicísimos que presentó a los bizantinos para su aceptación. Así lo dice el Décimer 1304 y el 1306. Se afirma la existencia del purgatorio para todas aquellas almas que pasan al otro mundo, ciertamente en gracia de Dios, pero sin haber satisfecho antes en esta vida toda la pena temporal debido a sus pecados ya perdonados. Luego la existencia del cielo para los que hubieran cometido pecado alguno después de su bautismo o hubieran hecho plena penitencia de los pecados cometidos, incluyendo toda la cancelación de cualquier pena temporal o en esta vida o en el purgatorio. Finalmente, la existencia del infierno para los que mueren con pecado mortal personal. En todo caso, la retribución en uno u otro sentido será inmediata. En el cielo se verá a Dios en la visión beatífica, trino y uno, tal como Él es, y conformidad con los méritos de cada uno. En estas líneas definitorias se hayan reunidos todos los puntos sujetos a la controversia. No se menciona el juicio particular, negando por algunos, pero se supone al afirmar la retribución inmediata de cada uno, pues habrá de preceder para ello, naturalmente, la correspondiente discriminación judicial en la que queda ya decidido el definitivo destino. Entre muchos ortodoxos se admitía la llamada teoría de los telonios, que no es más que una descripción imaginaria y figurada del juicio particular, utilizada por predicadores antiguos y contemporáneos para inculcar en el ánimo de los fieles el conocimiento sensible de una verdad sobrenatural. Según esa teoría, toda alma antes de penetrar en el cielo, de recibir su sentencia definitiva, se veía obligada a vagar durante algún tiempo por diversas capas del firmamento. Es la telonía neumática, en donde era acusada de sus pecados por los demonios y defendida por los ángeles que servían de ministros de Dios para preparar y cumplir la sentencia. Tal teoría queda naturalmente rechazada en el decreto definitorio por la retribución que se define como inmediata y definitiva. Bueno, y hay, bueno, como ya vimos entonces, esto es las concordancias y diferencias con nuestros hermanos orientales. Nosotros somos la iglesia latina, la iglesia occidental, y como ya dije entonces, la teología ortodoxa, dije al principio,
la teología ortodoxa concuerda generalmente con la teología católica romana, pues ambas poseen entonces una herencia común en el orden dogmático y aún ascético y litúrgico. Solamente nos divide, pensaría yo, en el aspecto dogmático, pero doctrinal, prácticamente la teología pues concuerda generalmente o casi totalmente con la católica, pues ambas entonces poseen esta herencia común en el aspecto doctrinal, en el aspecto dogmático, ascético y litúrgico también, podríamos decir. Tenemos una tradición apostólica que nos une, tenemos una sucesión apostólica que es reconocida por ambas, así que los ortodoxos poseen un gran número de elementos primordiales de la iglesia verdadera de Cristo, como son entonces, como ya mencioné al principio, el bautismo con todos los demás sacramentos, o sea, los 7 sacramentos, y por consiguiente sus respectivas gracias sacramentales, la asociación apostólica que ya dije reconocida por ambos en el episcopado y en el sacerdocio, aunque pues no admiten el primado, pero sí tenemos todo esto en común. Así que también también hay muchas cosas que tenemos en común. Los siete primeros concilios de la iglesia también se comparte, como ya vimos, y esto pues ayuda a estar más unidos, y ya únicamente realmente es orar para que los hermanos también pasen a formar parte de esta gran iglesia. Como dice allá en Juan 10:16, habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y como ya dije, para los hermanos que han enseñado que la iglesia ortodoxa no es católica, pues la iglesia ortodoxa, que viene de el apóstol Andrés, su nombre oficial es, o su nombre formalmente es Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y vienen de el apóstol Andrés. Tienen una sucesión apostólica que es reconocida por la iglesia o la iglesia latina, por la iglesia occidental, y son nuestros hermanos. La iglesia pues respira por 2 pulmones, la iglesia oriental y también la iglesia latina, o sea, pues la iglesia occidental, y ellos tienen pues un rito, ya como dije, un rito bizantino, y ellos son nuestros hermanos de la iglesia oriental. Así que los ortodoxos sí son católicos, no podemos decir que no son católicos. Tenemos, como ya dije, diferencias en lo dogmático, pero no en doctrina. Estamos unidos en eso. Y lo que se dio pues en el año 1054, podemos decir que podemos estar unidos muy pronto y formar una sola iglesia, como Jesucristo lo pidió allá en San Juan 17:21, si no estoy mal. Padre, que todos sean unos como tú y yo, como tú estás en mí, yo en ti. Padre, que todos sean unos para que el mundo sepa que tú me has enviado. Esta es la oración de Cristo para la unión de nosotros. Así que un saludo a nuestros hermanos ortodoxos. Ellos también celebran el nacimiento de Jesucristo, la Navidad, la celebran en diferentes fechas, pero porque usan un calendario diferente. Así que creo que nos lleva una semana o 2 que nosotros celebramos la Navidad, la Natividad del Señor. Ellos una semana después, creo yo, o 2 semanas después, cuando nosotros celebramos el bautismo de Jesucristo, creo que ellos están celebrando el nacimiento de Jesús, pero esto es en diferencia por los calendarios, porque ellos utilizan el calendario juliano o juliano, y nosotros utilizamos el calendario gregoriano. Así que nuestros hermanos ortodoxos son nuestros hermanos en la fe, son incluso pues el Papa Francisco, en este caso el obispo de Roma, es el patriarca de Occidente. También tenemos patriarcas, porque por ahí dicen que nosotros tenemos papas, pero que los ortodoxos tienen patriarcas, pero nosotros también tenemos patriarcas. El Papa Francisco es el patriarca de Occidente, el primero entre iguales. Por eso allá Mateo 10:4 dice que Pedro es el principal, el protos, el jefe de todos. Así que el Papa Francisco, en este caso, el Papa 236,
Es el patriarca de Occidente, el primero entre iguales. Así que reconocemos una sucesión apostólica de nuestros hermanos ortodoxos. Vienen del apóstol Andrés, que es el primer apóstol que conoce a Jesucristo. Es Andrés el que presenta a su hermano Pedro. Y Simón Bar-Jonás dice allá por Juan 1:42, Jesucristo le cambia el nombre y le dice, te llamarás Kefas, que significa piedra. Bueno, mis hermanos, me despido. Que la paz del Señor quede con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.